que nada, buenas tardes a Gilio, hola Virginia. Hoy estamos dando comienzo a la segunda charla del curso Problemática en la Atención Ambulatoria, y en el Día del Pediatra, y aprovechando para felicitarla y desearle que tenga un muy bonito día, hoy contamos con la doctora Virginia Casariego, médica pediatra, sanitarista, una referente de nuestra especialidad que, bueno, amablemente va a venir a compartir sus saberes y a darnos herramientas para seguir cuidando cada día mejor la salud de los más pequeños. Así que, más que bienvenida. Bueno, para mí es una alegría compartir este espacio con ustedes y además ir siendo parte de estas conversaciones que necesitamos, ¿no? Ustedes saben que el grupo ACA, policonsultorios, ya son decenas, 208 Formalmente. de policonsultorios, donde se atiende una importante fracción de las consultas de estos millones y pico de afiliados de idioma. Ha sido un suceso básicamente por el acceso, al no haber gasto de bolsillo para nuestros castigados afiliados, y el acceso es una categoría muy importante. La otra categoría que queremos impulsar es la calidad de la atención. Para eso estamos problematizando la atención, el problema de la atención. No queremos una medicina sintomática, ramplona, simplota, que pierde oportunidades de intervenir en la salud de las personas. El primer marco teórico lo dio Mario Robles, con un amigo, y hoy estamos acá con Virginia, porque sabemos que hay enormes problemas con la atención de los niños, de las niñeces, tanto por hacer de más como por hacer de menos. Entonces, ese punto queríamos discutir contigo, Virginia. Sí, digamos, hay muchas dificultades, pero hay una apuesta muy fuerte. Cuando se habla en la provincia de derecho al futuro, no podríamos imaginar derecho al futuro si no pensamos en las generaciones que nos siguen, si no pensamos a las niñas, niños y adolescentes, no solo en tiempo futuro, sino en tiempo presente. En tiempo presente y como cimientos, como claves para pensar un proyecto de salud y para pensar un proyecto de sociedad, ¿no? Los chicos empezaron a ser un poco molestos, ¿no? Yo hoy a la mañana cuando venía, leía en el celular una nota, decía que ahora se venden boletos de avión mucho más caros en un lugar en que no hay chicos. No hay chicos que lloren, no hay chicos que protesten, pero parece que los chicos empezaron a molestar y a protestar en todos lados, y nos vamos encontrando con lugares en los cuales los adultos prefieren reunirse entre ellos y el llanto de un niño, una nena jugando, un adolescente discutiendo empieza a ser una cuestión de no solamente de una molestia, sino como de una falta de respeto, ¿no? Y ahí quizás engancharía con otra cuestión como central. Cuando nosotros pensamos en niñas, niños y adolescentes, existen las infancias porque hay adultos que se hacen cargo. O sea, sin adultos, la infancia sería una simple declaración. La infancia, la adolescencia, para que se puedan sostener, tenemos que estar adultas, adultos disponibles. Los chicos necesitan que los adultos estemos disponibles para ellos. Y me parece que, bueno, este espacio de conversación de hoy lo pensaba en esa línea, ¿no? En la línea de, en este caso, médicos disponibles, preocupados, interesados en qué es lo que les pasa a los chicos. Bueno, les comentaba a los compañeros que estamos coordinando, entre otras actividades, un espacio de formación, de posgrado, algo que dimos el llamar pediatría social, cuidados, derechos y aprendizajes. ¿Y con qué tiene que ver?
posicionarnos. Es decir, vemos distintas situaciones que tienen que ver con niñeces y adolescencias. Bueno, hay un lugar clave que es pararnos en el enfoque de derechos. ¿Y qué quiere decir enfoque de derechos cuando hablamos de los chicos? Porque no es lo mismo cuando hablamos de derechos, digamos, los principios de derechos humanos son los mismos, pero tienen especificidades. Bueno, básicamente los 4 principios universales de derechos humanos, la universalidad y la no discriminación. En eso me parece que vamos avanzando y vamos problematizando. Cuando nos quieren vender hace ya algunas décadas grandes epidemias para este siglo, antes del COVID, Gianni Tognoni nos decía que la OMS pronosticaba que este siglo iba a estar marcado por la epidemia de obesidad. Ahora, no se problematiza la soberanía alimentaria, no se problematiza a qué alimentos tienen acceso los chicos y las familias. No se problematiza cómo se producen, qué es lo que ocurre con todo eso. Y además, como si esto fuera poco, luego los discriminamos. Y entonces, en realidad, muchas veces chicos con algún nivel de sobrepeso, pensando eso sobre ejes de normalidad que tendríamos que revisar, pero sufren mucho más la situación de discriminación de la que son parte que las posibles consecuencias desde lo biológico, que como decía Silvio antes y la colega, nos quedan muy chicos para pensar estas situaciones. Otro gran principio, indivisibilidad, integralidad. Niñeces y adolescencias, es imposible pensar un derecho escindido del otro, pensar derecho a la identidad y no pensar derecho a la educación. Esta cuestión que en algún momento nos plantearon como alternativa, derecho a la salud, derecho a la educación, decimos que no. O sea, se potencian los derechos. Los derechos tales como los pensamos y desde una perspectiva de derechos humanos, más derecho a la salud, más derecho a la educación y a su vez ambos sumamente interdependientes. Y esto, a ver, yo creo que esta perspectiva de una mirada versus la otra es esta perspectiva economicista de los recursos escasos. No, corrámonos de eso. En realidad hay recursos que se potencian. Cuando un chico está sano, cuando un chico juega, cuando un chico aprende, se potencian los derechos. No es que porque juegue más aprende menos, no, ya sabemos que esta cronología que hace muchas décadas nosotros pensábamos que era esta cuestión, primero la mortalidad infantil, luego la nutrición, luego el desarrollo, en realidad van las 3 juntas. No hay desarrollo posible de un chico o de un adolescente por fuera de estas otras cuestiones. Están sumamente ligados. Un chico con problemas en el crecimiento, bueno, veamos en la familia qué otras cuestiones tenemos que estar atentos, a qué otras cuestiones, qué otras manos tenemos que levantar en defensa de los chicos. Bueno, otro de los principios, decíamos integralidad, decíamos universalidad. El otro gran principio es la participación. ¿Y cómo se traduce la participación en infancias y adolescencias? Es el derecho a los pibes a ser oídos. ¿Y a qué? A ver, a ser oídos y a que lo que digan nos modifique. Digamos, a escucharlos, ellos tienen derecho a que nosotros los escuchemos y que a nosotros nos pase algo con lo que ellos dijeron. Si escuchamos a los chicos como algo más del escenario que transcurre, esto no produce ninguna transformación. Y desde la perspectiva que nosotros pensamos, los derechos humanos son derechos para transformar, derechos para crecer, derechos para más salud en este caso. Y el otro gran principio es la exigibilidad. La exigibilidad que está clara, pensada en las infancias como interés superior del niño, y la exigibilidad que habla de corresponsabilidad, como pensábamos antes con la compañera.
por supuesto, el último garante y fundamental garante es el Estado, pero la corresponsabilidad hace que las trabajadoras, trabajadores de salud, nos sintamos responsables y seamos responsables y estemos disponibles para aquellas cuestiones que atraviesan la vida de los chicos, chicas y adolescentes. Entonces, bueno, planteamos como introducción quizás este marco, el cual es un marco en el cual no estamos dispuestos a dar un paso atrás, en el cual de los derechos es más derechos, no, ni un paso atrás en ese camino. Bueno, a ver, el derecho del niño, la Biblia, digamos, es la Convención de Derechos del Niño. Ahora, ¿no existía nada antes de eso? Sí, claro que existía. Sí, claro que se pensaba con perspectiva de derechos. Había paradigmas en tensión, paradigmas en pugna, que siguen estando en tensión, porque, digamos, nada de esto está resuelto. Pero esa mirada que asimilaba a los menores como peligrosos, ¿no? Los menores que estaban en la calle eran el chico peligroso o riesgoso, del cual el juez tenía que decidir cuál iba a ser su futuro. Nosotros decimos, no, los chicos no son peligrosos, tengamos cuidado, hay muchos chicos que pueden estar en peligro, pero pensémoslo desde el otro paradigma. No nos quedemos en esa mirada, digo, que en algún momento pudo aportar mucho a la universalidad, por ejemplo en el campo de la educación, pero que a través de lo que decía Alice Miller, ¿no? Por tu propio bien te someto, por tu propio bien te desalojo de algunas cuestiones que son fundamentales para poder ser. Y en realidad, que es un niño? Es una persona en devenir, una persona en presente y una persona en devenir. Bueno, entonces decíamos, estos paradigmas en pugna y esta gran Biblia, que es la Convención, acá yo había traído como un recordatorio en un power. Hay un texto que recuperó una compañera, Analia Bertolotto, una psicóloga, psicoanalista, de Carrillo. Carrillo, un libro que les entregaba a mujeres trabajadoras aproximadamente 51 52, 1951 1952, que se llamó Nace un hijo, y hablaba sobre los derechos de los hijos e hijas de mujeres trabajadoras especialmente. O sea que de derechos ya se venía hablando, y a mí me gusta especialmente traer Nace un hijo, que en el momento en que en nuestro país se discutió asignación universal por hijo o ingreso ciudadano universal para la niñez, me pareció fundamental que se hablara de asignación universal por hijo, porque es historizarlos. Los chicos, no pensamos en los chicos con esa mirada, los niños por fuera del resto del mundo. Los chicos nacen en una familia, nacen en una comunidad, en un barrio, y entonces poder historizarlos, poder pensar en los chicos como hijos, hijas de una pareja de padres, dos papás, una mamá, una pareja monoparental, las mil y una conformaciones familiares que pueden haber, pero arraigarlos en una historia. No es que nada, de hecho los pibes no lo reclaman, los pibes solos, aislados, los terminamos de someter a más aislamiento, a más sufrimiento. Bueno, entonces por eso yo quería traer este recuerdo de este texto de Carrillo, planteando de que en realidad los derechos no empezaron con la Convención. Los derechos en la historia latinoamericana tienen una historia fuerte antes de esto, y también tienen una historia hoy. Tienen una historia hoy porque lamentablemente se sigue discutiendo esta cuestión de si los chicos son un peligro, si los chicos están en peligro. Esto sigue estando presente como discusión. Bueno, decíamos en estos principios de derechos humanos,
Nosotros empezamos hablando hoy y reflexionando acerca de la dimensión histórico, política. Los derechos fueron construidos y se defienden porque sabemos que se puede retroceder. Lo que no estamos es dispuestos a hacerlo. No estamos dispuestos a retroceder, a que alguien diga que una necesidad no es un derecho. No, no estamos dispuestos a eso. Pero sabemos que para sostenerlos necesitamos sostener la lucha y la defensa cotidiana en función de estos derechos. Y entonces decimos, hay una dimensión histórico, política, social, hay una dimensión normativa, la Convención, tenemos un plexo normativo muy valioso al momento de defender los derechos de los niños, la Ley de Protección Integral Nacional, la de la Provincia de Buenos Aires, leyes de derechos de los pacientes, bueno, la ley que creó el programa de educación sexual integral. Tenemos una normativa muy importante. A su vez hay una tercera dimensión que a mí me parece como central y que nunca dejaría supeditada a lo demás, porque tenemos este plexo normativo del cual sentirnos orgullosos. También sabemos que a veces puede haber momentos en que una normativa que sea pro derechos sea anulada. Digo, esto está ocurriendo en Estados Unidos, que lo poníamos en un momento con el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y luego hoy está primando otra jurisprudencia. Ahora, hay una dimensión ética, hay una dimensión histórica, hay una dimensión normativa y hay una dimensión ética. Y en esa dimensión ética nos acompañan siempre grandes pensadores. Y uno de esos grandes pensadores que querría traer es Fernando Ulloa. Y Ulloa hablaba como él construye un concepto sobre la ternura. Dice, la ternura no es un concepto bobo, un concepto simplista, un concepto chiquito. No, él construye el concepto de la ternura como lo contrario a la crueldad. Y entonces él va a plantear que en la ternura hay dos cuestiones que, bueno, todos los que trabajamos con chicos y chicas sabemos que son fundamentales. La primera es el abrigo, la empatía. Un chico necesita para crecer, decíamos antes, alimentos, salud, educación, jugar. Bueno, la primera es el abrigo, esa empatía. Y la segunda es saber que es diferente a nosotros y bancárnoslo y permitirle ser. Porque si vamos a esperar que los chicos y las chicas sean iguales a nosotros o repitan nuestra misma historia, la verdad es que nos estamos quedando muy chiquitos. Y ahí no los estamos escuchando, porque ellos nos están diciendo que hay otra vuelta, que hay otra mirada, que hay otra lectura. Bueno, no sé cómo... Seguimos tranquilos. ¿Cómo vamos? Muy bien. Extraordinario, coincidimos, por supuesto, con Silvina, pero digamos, en la tarea cotidiana de nuestro médico, en el consultorio, se van a encontrar con algunas categorías que hemos manejado a lo mejor demasiado razonablemente. Por ejemplo, niños sanos, consultorio de niños sanos. También sabemos que existe una tendencia de mercado que impulsa a que cuanto más hacemos, más ganamos y por lo tanto conviene inventar enfermedades. En mi especialidad, desgraciadamente, somos estrellas en eso de inventar el pie plano. Por lo que hace el niño, el pie absolutamente sano, pero está con un zapato ortopédico que le recetaron. Es más, cosas crueles que hemos visto, por ejemplo, en la playa, el niño con los zapatos, unas animaladas así, para ganar 2 pesos a lo mejor en consultas más frecuentes se pierden oportunidades cuando se caen estas deformaciones. Y por otro lado, el progreso de la ciencia hace que cada vez sepamos más de muchas enfermedades, por ejemplo las genéticas. Quisiéramos repasar eso y también la aparición de algunas epidemias nuevas, como el tema del autismo, y cuál sería, según tu visión, el rol que juega esa pieza clave, digamos, en el acceso al campo de la salud. Después vemos que hacemos los especialistas con nuestros niños para hacer cosas éticas.
inteligentes y que no sean ni despreciativas de los avances científicos ni que caigan en ningún tipo de mercantilismo, porque si hay crueldad es totalmente. Bueno, me parece como sumamente interesante lo que planteas, porque, digamos, ahí marcás o introducís un cuestionamiento acerca de en base a qué categorías nos vamos a manejar. Si nos vamos a manejar en base a categorías que tienden a etiquetar o a estigmatizar a chicos, chicas y adolescentes en determinada nominación, en determinada categoría, y eso reduce sus posibilidades de ser, sus posibilidades de salud, o si nos vamos a manejar con un criterio de diagnóstico más cercano a la perspectiva de derechos de la que hablábamos antes. ¿Por qué eso se juega en la práctica cotidiana? Obviamente nosotros necesitamos diagnósticos. Hoy estamos haciendo un diagnóstico de esta reunión, ustedes estarán haciendo un diagnóstico de cómo va transcurriendo este espacio de conversación, de reflexión que están generando. Los diagnósticos son muy importantes al momento de intervenir en la cotidianidad de la clínica. Ahora, una cuestión es si yo pienso que el otro es el diagnóstico y otra es si yo pienso que el diagnóstico es una construcción que yo hago para poder intervenir. ¿A qué me refiero? Si yo estoy planteando, este adolescente es bipolar, estoy poniendo una categoría diagnóstica que va a funcionar como etiqueta. ¿En qué sentido? Va a funcionar como etiqueta en la medida en que desplace todas las demás cosas que es ese adolescente. Si ese adolescente se puede sentir joven, mujer, hermana, amiga, amante, y además tiene un problema de salud mental, bueno, a ver, nunca subestimémoslo, porque si hay una vía facilitada para la medicalización, es la subestimación del sufrimiento del otro. Ahí donde alguien nos consulta y nosotros le decimos esto no es nada, o esto dejemos pasar, esto con el tiempo se va a ir, ahí donde subestimamos el sufrimiento del otro, ahí abrimos el mundo para que se instalen las promesas que sabemos que son promesas vacías de felicidad fácil, ¿no? La cajita feliz, el medicamento para prestar atención, el otro que ayuda a conciliar el sueño cuando las pantallas nos demandan todo el tiempo. Bueno, entonces en esta cuestión, siempre partiendo de no subestimar el sufrimiento, ni del chico, ni de la familia, y no caer en las derivas, ¿no? En esta cuestión, no, esto es porque la maestra está muy cansada, o la maestra, viene el chico con alguna demanda de la escuela, tiene un problema de aprendizaje, bueno, no, esto lo que pasa es que esa maestra, bueno, ahí es donde entramos a subestimar al otro con el cual tenemos que construir, con el cual tenemos que pensar qué es lo que le está pasando al pibe. Ahí, en realidad, es posible que se vaya de nuestra consulta y que, bueno, haya aceptado, sí, el problema es la maestra. Eso le va a durar 6 horas. Al día siguiente va a buscar a otro recurso que le venda la solución mágica para problemas que sabemos que no tienen soluciones mágicas. Que lo que necesitan es del trabajo nuestro, de la formación permanente, de la actualización permanente de parte nuestra, de poder corrernos de estas disyuntivas que nos decía Silvia. A ver, si algo nos dicen las neurociencias, si de algo nos hablan, es de neuroplasticidad. ¿Por qué hoy la neurociencia tiene que ser un aliado de un medicamento para callar las voces? Porque hay momentos en que esos medicamentos a lo mejor pueden ser necesarios, porque hay un nivel de sufrimiento que es intolerable y con el cual no se puede trabajar. Pero una cuestión es
medicamento o ese recorrido en un momento particular, pero sabiendo que el recorrido posterior va a ser otro. Y otra cosa es cuando le damos el formato de cajita feliz o de, bueno, aquí viene la ayuda, ribotril para todos que decía Capusotto, ¿no? Esto tiene formas más sofisticadas en la niñez, en la adolescencia, porque es burdo hasta para la industria manejarse en esos términos, pero luego cuando nosotros vemos propuestas de abordaje centradas exclusivamente en lo orgánico, nos damos cuenta que ese apelar a la solución rápida y mágica que obviamente deseamos, pero no es posible, digamos, es parte de lo que como adultos nos tenemos que bancar. Los recorridos no son fáciles, claro que querríamos que fueran más sencillos, que fueran más rápidos. No, las pibas y los pibes lo que nos piden es que estemos disponibles, que los escuchemos y que en función de eso hagamos algo, que no sigamos haciendo lo mismo, porque están sufriendo, porque no la están pasando bien, porque ese sufrimiento puede tener que ver o no con algo orgánico. Puede ser que hayan inventado un bieplano que sea un trastorno por déficit de atención, un chico que es un poco más inquieto. Pero por ahí ese pibe diagnosticado como chico con déficit de atención, siempre con hiperactividad, ¿no? Porque el que no tiene hiperactividad, que no le molesta a nadie, no es un problema, ¿no? Siempre el que tiene hiperactividad, es posible que le esté pasando mal. Es posible que la esté pasando mal, porque si en un momento los compañeritos en la escuela lo dejan de lado porque es un pibe que viene y que tira todos los otros estaban armando un juego y se los tira por la cabeza, y puede ser que la esté pasando mal. Lo que nosotros partimos es de esto: nunca subestimar el problema y poder pensar en respuestas que sí tenemos un rol importante desde esta perspectiva de la corresponsabilidad. Por eso digo que esto de los derechos no es una declaración, es algo que tiene que ver con lo cotidiano, pero es algo que si nos pensamos como corresponsables, vamos a tener que agarrar el teléfono y hablar con la docente, o vamos a tener que hablar con la psicopedagoga del equipo de orientación escolar, o vamos a tener que ver qué es lo que pasa en esa familia que parece que no hay acceso a otras cuestiones que son indispensables para su vida. Y entonces ahí nuestra capacidad diagnóstica no va a ser simplemente un alivio, bueno, ya está, tienen tal cosa, y entonces nos quedamos todos tranquilos. Y el pibe la sigue pasando mal, y la madre, el padre siguen preocupados porque no se resolvió. Y entonces el diagnóstico, más que algo que cierra, va a ser un diagnóstico, como dice Gisela Utioglich, los diagnósticos en la infancia se escriben con lápiz, no porque sean menos importantes, sino porque tenemos que saber poder borrarlos y poder reescribirlos, que la vida se resignifica, porque un niño, una niña va creciendo y las cosas que le van pasando van siendo oportunidades. Estas oportunidades de las que hablaba Giglio, de las que hablaba Silvina, son oportunidades de repensarse en el mundo. Un adolescente que protesta contra un montón de cuestiones impuestas, es un adolescente que quiere ser y que puede ser el adolescente, digamos, y que necesita ser respetado en su espacio, necesita ser respetado en su tiempo, necesita quizás una escucha de parte nuestra que no sea binaria, una consulta en la que podamos escucharlo y escuchar que por ahí nos está diciendo algo que no lo habíamos pensado, no era, resulta que
blanco-negro, no es que solamente la cuestión binaria se juegan los géneros, se juegan las diversidades corporales, se juegan un montón de cuestiones que hacen a la cotidianidad de los chicos y las chicas, y que está bueno que no nos asustemos tanto, que estemos más dispuestos a acompañarnos. Hay una potencia en el ser, en el devenir, hay una potencia en lo que nos dice, incluso a través de sus síntomas, lo que vos nos decías, Silvio. Hay una potencia allí. Qué humano que surge tu postura, que podríamos llamar la postura de la pediatría social, sabiendo el dato de que, por ejemplo, está la respuesta medicalizante, donde más predomina que lo que es en Estados Unidos, que se habla del 25% de los niños medicados. Los chicos medicados con pastillitas a las que les ponen forma de animalitos y de distintos colores. O sea, donde, a ver, están siendo estafados, están siendo engañados. Alguien les está, están siendo engañados estos chicos, están siendo engañadas estas familias. Y a través de medicamentos, y hace muchos años, cuando hablábamos de modelo médico hegemónico, hablábamos de una conducta especialmente centrada en la reparación. Pero hoy sabemos que también está medicalizada la prevención. Digamos, cuando se plantean los multivitamínicos, el super probiótico, prebiótico, que le va a cambiar la flora intestinal y el cerebro. A ver, ¿de qué estamos hablando, no? Esto no es una exageración. Cuando uno ve las publicidades de Actimel, por ejemplo, y aparece como con una figura como si le generara todo un fantasmita alrededor que lo protegería del mundo exterior. A ver, está consumiendo un producto que no sabemos bien qué tiene. Otro producto que le dice que va a jugar al básquet, y la verdad es que, ese mismo consumo de ese producto no le aporta más que un vaso de leche. Que un vaso de leche, que si quiere le puede poner chocolate, que va a estar más rico y que va a disfrutar. Pero este consumo exacerbado, no solamente de medicamentos, sino incluso de alimentos potencialmente reparadores, ¿de qué? Cuando sabemos que un pibe lo que necesita es comer saludable, diverso, y también tener cierta autonomía para elegir alguna cosa, no para quedarse en la cuestión selectiva exclusivamente, que también tiene derecho, y también está bueno, y no le gusta tal cosa, bueno, está bueno, este juego, esto de que decíamos en la consulta, en la clínica, en todos los días, lo escuchamos al pibe, bueno, si lo escuchamos no vamos a seguir diciendo lo mismo. Lo escuchamos y vamos a pensar otra estrategia, lo escuchamos, y también muchas veces el momento de la consulta a veces es muy grato, que a veces se da que los padres escuchan algo en el momento de la consulta que surge en ese escenario. Me acuerdo un chiquito que venía y que consultaba, había tenido otitis, tenía un poquito más grande, pero no mucho, 9 años. Viene y me dice, lo que yo tengo es pensatitis. Pensatitis. Y me encantó, porque es como que se estaba elaborando la posibilidad de un diagnóstico hipercomplejo, ¿no? Los padres habían vivido un tiempo en Chile, habían estado en una escuela muy exigente, habían pasado distintas cuestiones en las cuales estaba ahí por entrar en alguna categoría un poco más complicada. Y me dijo, yo tengo pensatitis, algo de lo que pensaba estaba produciendo un efecto en él y en los que estábamos alrededor, que teníamos que escuchar, que teníamos que oír. Y bueno, en ese sentido yo pienso que la clínica nos da
la clínica ampliada, la clínica del sujeto, como decía Sousa Campos, la clínica centrada en el chico tiene una potencialidad. A ver, no nos van a alcanzar los analgésicos del mundo para el dolor si no podemos resignificarlo de otra manera, si no podemos entender de que se puede producir otra forma de estar, otra forma de transcurrir la niñez y la adolescencia que sea más ligada a la vida, a la alegría. Pensar el juego, a ver, el juego como una cuestión política y una cuestión ética y una cuestión central en nuestra consulta. Y no es el juego del juguete, no es que el juguete le regalaron para los reyes. No, es a qué juega, qué dispone, qué cuestiones se mueven en ese juego. Marisa Herrera, una abogada referente en el campo de los derechos humanos, una de las autoras de muchos artículos del Código Civil y Comercial que tenemos hoy, ella habla de esta dimensión del juego, que tenemos que poder ver, poder leer. Conversábamos en estos días acerca de qué pasó con los pibes en la pandemia, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, por un lado yo me acuerdo de esa dicotomía salud-educación. Eso pasaron un montón de cuestiones y hay cuidados y aprendizajes diversos que tenemos que poder ver y hay sufrimientos que se generaron en ese contexto, ¿sí? Pero corrernos de esos lugares fáciles, ¿no? Un día más de escuela, el abuelito que se enfermó, no, paremos, no podemos poner a los pibes en esa disyuntiva. Sabemos que los chicos en pandemia sí tienen otro tiempo para el lenguaje, ¿no? Lo vemos, Silvina. Sí, claro. Tienen otros tiempos para el desarrollo del lenguaje. Ahora, también aprendieron sobre cuidado de la salud, cuestiones que, aunque hubiéramos estado todos los días diciéndolas, no hubiéramos sido eficaces para nada en eso. Y sin embargo, chicos muy chiquititos te saludaban con el puñito. Yo digo, un niño aprendió algo tan impresionante como es no solamente a cuidar de sí mismo, sino a cuidar al otro. ¡Wow! Si no hubo un aprendizaje en esos pibes. Entonces, sin subestimar, base. Pero si les preguntamos, ¿qué aprendiste en la pandemia? Y muchos pibes aprendieron muchas cosas, muchas pibas aprendieron un montón de cuestiones. Y hay otras que les están costando, pero no puede ser fonoaudiólogo para todo el mundo. No podemos pensar que los chicos de 8 años tienen que ir, el 50% necesitan consulta fonoaudiológica. Bueno, ¿será que con el tránsito de la pandemia y haber estado más tiempo en la casa y con menos socialización va a requerir otros tiempos para el lenguaje? ¿Requerirá otras cuestiones para que las podamos pensar? Bueno, la salida, nuevamente, no puede ser la notita fonoaudióloga, menos palabras que las esperables para la edad. ¿En qué contexto? En un contexto ideal que no es el que transitamos. Se termina haciendo de la derivación o de la interconsulta parte de la función nuestra como pediatras de ver integral al paciente. Nosotros hoy en los policonsultorios insistimos un montón en generar un modelo prestacional que más allá del derecho y me parece fabuloso lo que vos nos contás de repensar nuestra función. Como yo suelo decir, médicos que atendemos niños, porque dentro de los policonsultorios el médico generalista hoy es un eje importantísimo, pero importante verlo desde el derecho, pero también verlo desde lo que nosotros hoy tratamos de incentivar, que es la atención primaria, en la que dentro del modelo de policonsultorio, ¿no? Acceso, el derecho al acceso, la ausencia de gasto de bolsillo,
pero también empezar a pensar en una mirada integral del paciente y dentro de esto, de la diversidad de especialidades que hay, poder empezar a generar recursos que nos permitan unificar al sujeto. Y tal vez no vivir en esto que nosotros decimos interconsulta. Una pregunta que me parece importante y que nos pasa en todos los policonsultorios: pediatría, si bien es una especialidad que busca mucho, tiene mucha necesidad, en este modelo no es la especialidad estrella. Sin embargo, sí nos vemos que lo que es lista de espera, turnos, están saturados en espacios como salud mental infanto-juvenil. Nosotros en el consultorio donde trabajo yo tenemos 5 psicólogos infanto-juveniles y tenemos turnos postergados, turnos alejados, y lo mismo nos pasa con fonoaudiología, que vemos que los turnos son a distancia. ¿Qué nos recomendarías vos, como médicos que atendemos niños, en el contexto de la atención integral del paciente, atención primaria y en conservación de derechos? ¿Qué estrategias podríamos nosotros utilizar para hacer un circuito más integral y, en cierta forma, contener más al niño y a la familia? Porque ocasionamos, mucha preocupación en los papás de estos pacientes. ¿Ves? Primero, algo que me parece central, que es esta cuestión, nuevamente corrernos de estos versus, médicos generalistas versus pediatras. Los médicos generalistas nos ayudaron a pensar la sexualidad de las adolescentes y los adolescentes, que como pediatras costaba un montón. Un pediatra que sepa indicar un anticonceptivo no es frecuente. Entonces, hay todo un campo que en esta relación, que no es dicotómica, que es complementaria entre médicos generalistas y pediatras, la verdad que es de aprendizaje mutuo. Y sí, por supuesto, no es, obviamente hay peleas corporativas, pero esas peleas corporativas no tienen que ver con los pibes, tienen que ver con nosotros, es otra discusión. Los pibes van a requerir la mejor atención del pediatra, del médico generalista. Y en esta otra cuestión era más difícil de pensar cómo trabajamos, por ejemplo, el tema de problemas del lenguaje. Yo trato de decir problemas y no trastornos, porque el problema me parece que nos invita a todos a abordarlo, y el trastorno lo centra mucho en lo neurológico, lo centra mucho en algo más del orden de lo biológico, de lo orgánico. Y sí me parece que primero revisar como algunas categorías, ¿no? Si nosotros pensamos que un niño de 4 años estuvo durante el primero o segundo año de su vida sin socializar más allá de con su mamá, su papá, su hermano, va a tener un desarrollo del lenguaje en otro tiempo. Entonces, creo que la primera es como poder considerar que los parámetros de normalidad o de lo esperable son en cada contexto varían. Y luego pensar en algunos abordajes conjuntos o grupales, ¿no? A ver, hay cuestiones que requieren un abordaje singular por el nivel del padecimiento. Un chiquito de 9 años que no habla requiere un abordaje multidisciplinario y que se lo piense en su singularidad. Ahora, hay un montón de otras cuestiones que pasan en chicos, chicas, adolescentes, que podemos pensar que son, que incluso pueden ser mejor pensados si los pensamos en un espacio, en una admisión conjunta, en una consulta que los recibamos psicólogo y pediatra juntos, y que veamos en esa primera consulta hacia dónde va. Es como que es posible que podamos hacer un seguimiento desde lo clínico y tener un asesoramiento de la psicóloga, del psicólogo o del fonoaudiólogo, o no. A lo mejor es un chico o es una chica que requiere un abordaje singular. Pero me parece que, digamos,
que la admisión conjunta, digo, no es una cuestión inventada, es algo que está probado y funciona. Y entonces a lo mejor pensar en una primer abordaje desde ese lugar y luego ir viendo, claro, y por ahí nos vamos a encontrar que no todos necesitaban la derivación. Digo, eso me parece que es algo que está aprobado, que se ha trabajado, se trabajó durante mucho tiempo. Alejandra Barcala coordinó equipos de salud mental que abordaban patologías complejas, chicos con problemáticas complejas, y era esta mirada conjunta lo que permitía destrabar algo que desde lo particular solo no se ve. Y además algo, hoy no puedo dejar de mencionarlo porque justamente estábamos trabajando el tema de violencias contra los chicos. Y esto es algo, en esto de decir, escuchamos a los chicos y lo que escuchamos nos modifica, es algo que también tenemos que estar dispuestos a escuchar. Escuchar si un chico es víctima o una chica es víctima de violencia contra ellos, de cualquier tipo, y saber que eso no lo vamos a poder trabajar solos. Pero que no lo vamos a derivar, que lo vamos a seguir acompañando, que vamos a estar disponibles, para ese pibe, para esa piba, para esa familia, porque con la complejidad de situaciones puede haber otro familiar que sea víctima u otro que sea el victimario, pero para un poco pensar y siendo nosotros fama de la especialidad nuestra, creo que esa es la gran diferencia entre un médico pediatra, un médico que atiende niños, con muchas otras especialidades, el estar disponible, el saber que uno acompaña un proceso de crecimiento normal o con alguna alteración, pero que acompañamos a una familia. Uno que tiene unos cuantos años en el ejercicio de la profesión, eso era lo que en su momento nosotros buscábamos como satisfacción personal, que nos han enseñado en la residencia, el acompañar a la familia, que vinieran, el conocer a la familia, traían al abuelito, al tío, para que conocieran al médico del nene, y eso es algo que deberíamos incentivar a volver a tener esa mirada. Los consultorios hoy terminan dándonos muchas veces el tiempo, 20 minutos de la consulta, uno lo hace más rápido, y creo que ahí vamos perdiendo esta percepción de una realidad que hoy niños y adolescentes la viven, que tiene que ver con la violencia general, ¿no? La televisión, la escuela, los mismos padres. Comparto plenamente, Silvina. Eso, cuestiones que son frecuentes. Un chico con asma o una nena con bronquiolitis. Una cosa es pensar en una nena con bronquiolitis y otra cosa es pensar eso. Es asma, que vaya al neumonólogo. No, es un pibe que va a la escuela, que juega, que se alimenta, que además tiene asma y que además tenemos que prestarle atención a que tiene asma. No es que no lo tenemos que prestar atención, pero tenemos que ver de qué manera esta cuestión del orgánico no nos recorta esto que vos decís que es como vocacional, que es la cuestión vocacional que nos reúne, que trabajamos con y me encantó este planteo, Silvina, los que trabajamos con chicos, que es pensarlo integralmente, ¿no? Poder pensar que es el mismo pibe el que tiene un determinado problema respiratorio y a su vez que le encanta jugar al fútbol o que está preocupado porque el papá tiene problemas en el trabajo, ¿no? Que es el mismo pibe. Bueno, tendríamos que ir redondeando. Te agradecemos por este gran estímulo a pensar la pediatría y la atención a nuestros niños con las dimensiones del caso. Como última pregunta te preguntaría, valga la redundancia, te haría una estimulación para que nos digas
¿cómo pensás las posibilidades de trabajar en equipo con otros profesionales y sobre todo con nuestros agentes sanitarios? ¿Y qué posibilidades le das y qué importancia le das a la idea de salir al terreno? Nuestros niños, sobre todo en la clase media, tienden a estar adentro, a favor de la religión, pero en algún momento salen a tomar contacto con la esquina, con la cancha de fútbol, con el club, con la escuela, con la fiesta. ¿Cómo pensás vos que nosotros podemos trabajar para conocer mejor e interactuar mejor con el medio ambiente social de los niños, sobre todo los adolescentes, con todos sus dramas de violencia, drogas? Tal cual, porque, a ver, me parece, mi primera elección después de la residencia de pediatría fue trabajar en ATAMBAS, que era atención ambulatoria y domiciliaria de la salud. Otra medalla de la doctora, porque es de nuestro legendario grupo ATAMBAS que cambió el paradigma. Porque entendíamos que teníamos que digamos, porque ¿qué es lo que me pasaba? Yo estaba muy orgullosa de haber hecho la residencia en el hospital de niños, pero en un momento estaba cansada de ver a chiquitos en ese momento desnutridos, con diarrea, que se mejoraban en el hospital, volvían a la casa y volvían al tiempo con el mismo problema. Yo digo, no, mejor voy al barrio a trabajar. No quiero a este chiquito que en el hospital recomponemos algo y después vuelve al barrio y vuelve a venir con el mismo problema. Vayamos al barrio, a ver, tenemos muchos aliados, más aliados de lo que nos imaginamos. Yo creo que esta mirada que dice Silvina, somos muchos los que trabajamos para chicos. Las y los docentes, en lugar de ser que nos tiramos la pelota, si pensamos algo juntos, si armamos una cuestión en conjunto, desde ya, en adolescentes más grandes, con los clubes, pero bueno, hoy no van tanto a los clubes, los chicos están por ahí en la esquina, y bueno, tenemos que ir a la esquina. Tenemos que, a ver, si hay dos cuestiones que yo diría centrales que no negociaría, sería escuchar, y la otra es estar disponibles. Y escucharlos donde están los que les pasa. Y estar disponibles donde nos necesitan, donde hacemos falta. Virginia, no sé si Silvina querés decir algo más. No, agradecerte muchísimo. A ver, somos muchos casi 5.000 médicos hoy con distintas especialidades que estamos tratando de llevar adelante esto. Por momentos yo digo la formación nuestra nos lleva a olvidarnos de lo social, volver a pensar acá desde la prevención que nos corresponde y es nuestra obligación como médicos, como pediatras, empezando a mirar también, como vos decís, de la sociedad. No estamos aislados, solos no vamos a poder tener buenos resultados, y pensar desde esta postura en criterios de derecho, pero también involucrándonos con la sociedad, creo que es el desafío más grande que tenemos en adelante, y que si logramos impulsarlo, en este momento, es un modelo prestacional que intenta diferenciarse de lo que venimos aprendiendo históricamente. Si podemos, con la ayuda tuya, con estas recomendaciones, llegar un poquitito, de a poquito uno le va cambiando, tal vez de a uno, ahí la vida de un paciente, pero es el 100% para ese paciente, y creo que nos tenemos que quedar con estas recomendaciones. Así que un gustazo haberte recibido hoy. Bueno, Silvina, yo muy agradecida a todos ustedes, porque atrás de la camarita hay otros dos compañeros que están haciendo posible este encuentro, así que muy agradecida por un espacio para pensar juntos. Muchas gracias.